Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la clase de Dirección Audiovisual de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual, FATCOM. Es un gran honor recibir la visita de un cineasta fundamental de la cinematografía ecuatoriana. Es el caso del director manabita Javier Andrade. Él es guionista, director, trabaja tanto la ficción como el documental. Tiene una maestría en dirección de cine por la Escuela de Artes de la Universidad de Colombia. Su ópera prima, una hermosa película punk, Mejor no hablar de estas cosas, fue candidata para los premios de la Academia en el año 2014. Este filme ganó varios premios en el circuito de festivales, mejor película, mejor director, aunque debió haber recibido Oscar Mejor Canción por la canción de Simón. Muchos premios ha cosechado Javier internacionalmente. Es un cineasta muy visible en la pasarela cinematográfica internacional. Incursión en el documental con La Casa del Ritmo, una película sobre los Amigos Invisibles, un grupo musical venezolano. Su película más personal, 52 segundos, fue estrenada en cines comerciales. Es una película que registra los avatares, consecuencias del terremoto que tuvo lugar en Manabí. De allí el nombre 52 segundos, que es la duración del terremoto. En cartelera ya lleva 3 semanas y pico la película Lo Invisible, sobre la cual nos explayaremos hoy también. Está desarrollando proyectos como Julio, basado en la vida de Julio Jaramillo, y otro proyecto, Loretta Young y los monstruos, que es una mirada muy de Andrade en lo que es el género del body horror. En el 2019, Javier se estrena como director teatral, monta en Estudio Poulsen la obra de David Mamet, Oleana, que es la relación muy particular entre un profesor y su alumna. Es una obra realmente profunda sobre lo que son los procesos educativos, las percepciones, el enfoque de género, etc. Con estas palabras damos la bienvenida a uno de los cineastas más importantes de nuestro país. Le agradecemos muchísimo la apertura, el que nos brinde su tiempo. Cómo definir el cine de Andrade: es un cine sin concesiones, historias que golpean al espectador, personajes que se apoderan de la pantalla y que se desnudan de la manera más intrínseca posible. Son historias genuinas, nada convencionales, es 0% comercial, sin venias a lo que es el establishment. Empecemos entonces, Javier, esta conversación con tu ópera prima, Es mejor no hablar de ciertas cosas, del 2012, que tiene un bestiario de seres marginados, marginales, en un pueblo de la provincia costera de Manabí, con ejes temáticos como el parricidio, las drogas. Queremos darte la bienvenida más cordial una vez más y el micrófono es para ti. Hola, bueno, buenos días, Marcelo, realmente un gusto estar acá. Buenos días con todas, todos. Gracias por esas palabras tan bonitas de introducción. Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas, es muchas cosas.
Para mí, tal vez lo interesante como conversarla en el contexto de, de la charla de hoy, como la entiendo, es por qué esa puede ser una primera película o por qué esa debe ser una primera película para mí. Evidentemente, cada uno de ustedes, y eso es lo muy hermoso del arte, ¿no? Encontrará la que debe ser su primera película o lo que debe ser lo primero, la primera como obra medianamente grande que quieran realizar. En mi caso era como una necesidad particular de hablar desde cosas que me interesaban formalmente, un tipo de cine que me interesaba formalmente, en términos de puesta en escena, en términos de manejo de cámara, que era como una suerte de obsesión que yo tenía en ese momento con la cámara, con el plano secuencia, como herramienta narrativa, me interesaba muchísimo y quería una historia que tenga como una energía particular que se preste para ser contada desde puesta en escena con plano secuencia. Por plano secuencia me refiero a un plano ininterrumpido que se usa para cubrir una escena, un bloque dramatúrgico, etcétera, ¿no? Entonces había un interés, si quieren, medio nerd, para decirlo así, medio técnico, de jugar con eso como herramienta. Y yo estaba buscando historias para hacer esto era en mi maestría, esta película fue mi guión de tesis, yo me gradué, estudié dirección y guión, pero al final terminé graduándome, presenté como tesis 2 guiones de largometraje, porque ya había hecho un corto que yo sentía había funcionado bien y quería aprovechar mi tiempo escribiendo, preparando películas, ¿no? Entonces había ese interés técnico y empiezo por ahí porque yo estaba muy obsesionado con eso en ese momento y estaba también, ojo con esto, queriendo yo mucho no ser ecuatoriano en el cine. ¿A qué me refiero? Yo estaba con muchas ganas de estaba viviendo en Nueva York, yo soy un fanático, me gusta muchísimo en varios periodos de la historia del cine, pero me gusta mucho el cine norteamericano de los años 70, ¿no? Hal Ashby, Peter Yates, Barbara Loden, Martin Scorsese, Coppola, por supuesto. Entonces yo estaba como sintiendo que en Nueva York podía hacer una película en esa onda, ¿no? Como gringa, con actores norteamericanos en ese estilo. Y pasó una cosa muy curiosa, por cómo es la naturaleza del trabajo de esa maestría, cada uno tenía que presentar, ¿no? Su guión o lo que quería hacer con su guión. Y me sucedió que mientras en la clase hablaban todos los compañeros, las compañeras, pues de sus mundos, sus cosas que querían hacer, a mí se me fue desmoronando esta idea de hacer algo como norteamericano mientras pasaba por ahí. Y de repente, casi que sin querer en ese momento, y luego entendí muy bien por qué, salió, cuando me tocó hablar, la idea de esta historia de 2 hermanos de Puerto Viejo, de esta cosa con adicción salvaje que lleva a parricidio y las consecuencias de eso, y cómo eso devengaba de alguna manera en una mirada a un país que yo sentía muy corrupto desde lejos y que siento muy corrupto ahora. Entonces fue gracioso, como que algo pasó en ese momento de escuchar a la gente hablar de lo suyo que me hizo a mí caer en conciencia que era interesante o necesario, diría yo ahora fundamental, a partir desde utilizar las herramientas del cine para hablar de lo que uno sabe, de lo que uno siente como verdadero, ciertamente en las primeras películas. Creo que ese fue el origen como temático, combinado con esta idea que viene realmente de haber visto Y tu mamá también, no sé si se acuerdan de esa película de Alfonso Cuarón, que a mí en ese momento yo tenía como 20 años, me parece, cuando salió esa película y realmente me impactó el uso del plano secuencia en esa película. Entonces, esa combinación de intereses hace que Mejor no hablar salga. Pasa una cosa también, y con eso ya cierro mi respuesta, pero que es interesante, el profesor de esa clase, de esa clase de guión, me sugirió, yo nunca había leído cosas de Shakespeare, había leído porque Macbeth, había leído ciertamente Hamlet, pero me dijo, tú no has leído Enrique IV. Y se pega una mirada a Enrique IV porque tú estás hablando, no lo sabes, pero estás hablando de Enrique IV de Shakespeare, que es la historia de un príncipe, pues, que no quiere ser rey y que anda, pues, bebiendo con los mendigos y con las mujeres de vida alegre, etcétera, y eventualmente renuncia a todo eso, a un evento traumático, pues le hace renunciar a todo eso y volverse el rey, pero un rey triste.
y yo creo que lo que terminé haciendo, con Mejor no hablar de ciertas cosas, es la historia de un príncipe que se vuelve un rey triste, pero en la forma de un político corrupto costeño. Has nombrado directores fundamentales, Javier. Quisiera que nos cuentes qué películas te marcaron como cinéfilo, como estudioso del cine. Pensaba en Breaking Away, Los muchachos del verano, de Peter Yates. Pensaba en Harold and Maude, de Hal Ashby. ¿Qué películas te marcaron en tu formación como cinéfilo, como director? Mira, bueno, hay varias cosas. Ahí podría hablar 6 horas, ¿no?, de esto, porque me encanta. Bueno, tú sabes que nos encanta hablar de esto, pero voy a tratar de resumirlo en algunos nombres claves, porque tal vez sería lindo que salgan a buscarlos si no los conocen, o las películas. De todos los 70 que pasaban muchas cosas en Estados Unidos, como ya hablé, a mí el que más me interesó era Hal Ashby. ¿Por qué me interesaba Hal Ashby? Era un director muy versátil en historias, muy, muy versátil, y sin embargo profundamente consistente en obsesiones. Y es una cosa como que yo empecé a admirar mucho. Había una película sobre todo que me encanta, no se la conoce, creo que las generaciones nuevas no la conocen mucho. Es una película que se llama The Last Detail, creo que se llama en español El último encargo, el último trabajo. ¿De qué es con Jack Nicholson? Con Jack Nicholson, sí, es Jack Nicholson, un chico actor negro que a veces se llama Robert Young, creo que se llama, y Randy Quaid. Y esa película tiene una energía y una como violencia y una exploración de la cosa del machismo y la inhabilidad de funcionar emocionalmente que tenemos a veces los hombres, o los hombres criados de cierta manera en cierta época, que por ejemplo para mí era clave para mejor no hablar de ciertas cosas. Yo ahí vi Manaví en ver The Last Detail, vi cierta psiqui de violencia o de machismo que reconocí en Manaví y nunca la había visto en el cine. Entonces, eso fue importantísimo. Harold and Maude, obviamente, una cosa espectacular, y particularmente una película que se llama Being There, con Peter Sellers, que es como la gran película, si quieren, surrealista norteamericana, antes de Blue Velvet, antes de Terciopelo Azul de David Lynch. Creo que son como cosas como gigantes, ¿no? Entonces es una película muy delicada, muy bonita. Entonces esa obra me sedujo muchísimo. Había una película de Peter Yates también, mencionaste una fabulosa. Había otra que me impactó mucho que se llamaba Los amigos de Eddie Coyle, que es una película con Robert Mitchum, que para mí, junto a Ben Gazzara, en una película que se llama El asesinato de un corredor de apuestas chino, de John Cassavetes, son como los dos, a mi gusto, los dos papeles como de actores masculinos en inglés, en el idioma inglés, mejor realizados. Es una cosa increíble lo que hace Robert Mitchum en esa película. Es una película como de acción, una novela de George Higgins, que ha sido adaptado muchísimo al cine, pero hay una tristeza en lo que hace Robert Mitchum ahí que a mí me llegó mucho y me hizo pensar, de nuevo, que dentro del cine de género o dentro de un cine comercial había algo más, había cierta profundidad. Eso me impactó mucho, mucho, mucho. Si no lo han visto, se las recomiendo porque les ha pasado algo interesante. Además, me van a decir, pero bueno, es una película medio cualquiera de ladrones y no sé qué. Y sí, es eso por la primera hora. La segunda hora de la película se vuelve una cosa muy existencial sobre la soledad y la naturaleza de la traición. Es un tipo que ha sido traicionado y decide que la vida o que la manera de vivir es traicionando, y esa traición le cuesta la vida. Es una cosa muy, muy bonita, muy profunda, dentro de una cosa como muy comercial. Hay una cineasta que es fundamental para mí, más moderna, se llama Claire Denis, francesa. Si no la conocen, les recomiendo muchísimo ver su trabajo, que también, y esto es algo que yo con los años me voy dando cuenta que es muy importante para mí, también es muy diversa en sus temas. Ella trata como muchos temas, habla de colonialismo, ha hecho películas de terror, ha hecho dramas como eróticos, ha hecho ciencia ficción, pero todo desde una manera de filmar y una manera de ver el mundo muy sensorial, muy particular. Si quieren les puedo ir anotando aquí ciertas cosas. Ella se llama Claire Denis, se las recomiendo muchísimo. Tal vez la cineasta viva más importante, y me impactó mucho la forma de ella de trabajar. Cuarón y tu mamá también, de nuevo,
cambió un poco todo, porque yo no soy muy fan de Amores Perros, que era la otra película grande en ese momento, me parecía un poco flashosa y como efectista, ni Ciudad de Dios, que era también otra película que funcionaba como latinoamericana en ese momento, pero en cambio Tu mamá también me tumbó realmente, sobre todo la puesta en escena, la profundidad de la mirada, la franqueza de la mirada adolescente. Y finalmente, porque les digo que me quedaría en esto 5 horas, porque además lo disfruto mucho, el cineasta que yo creo que más ha impactado en mi vida es un cineasta francés que se llama Louis Malle. Les escribo ahí el nombre de él. Tiene una variedad de trabajo muy grande, tiene mucho documental. Sus documentales son tal vez menos conocidos que su ficción, pero son muy especiales, muy lindos. Y él hizo una película que se llama Murmullo del Corazón, Murmur of the Heart, en francés es Souffle au Cœur, que yo les recomiendo mucho, es mi película favorita de todos los tiempos. O sea, cuando si es de esas cosas que dicen, si te mueves, ¿qué película te llevas? Yo me llevo esa, porque es una película que no tiene derecho ni a ser tan buena ni a funcionar. Es muy atrevida, con uno de los finales más salvajes que se puedan imaginar, una resolución, si quieren, inimaginable, imposible, que uno dice, esto no puede estar pasando y no puede funcionar. Y sin embargo funciona. Entonces los invito a verla. Además es una película tan natural, tan fresca, que para mí me es imposible analizar su técnica. Está tan como bien hecha que la técnica es casi invisible. No, si me pregunta, bueno, la filmó un fotógrafo increíble, argentino, que vive en Francia mucho tiempo, que se llama Ricardo Arnovich, sigue vivo, todavía tiene 90 años, me parece ya, pero no te puedo decir nada de la técnica de esa película. Es como ver magia, ver la vida en pantalla. Y bueno, eso por ahí, porque si no, les digo, nos dan las 10 de la noche y yo sigo feliz hablándoles de mis referencias. También nosotros, Javier, estás hablando de cuestiones de la técnica. Pensaba en la cuestión del cinema verité, el cine en directo, que de cierta manera Cuarón lo utiliza Y tu mamá también. Y quería ver de qué manera esta técnica documentalista de abordar la ficción tú la desarrollas, la ejecutas en tus películas. Es una buena pregunta, muchas gracias. Mira, hay algo clave, ¿no? Si uno recuerda, Y tu mamá también, de nuevo, en el contexto de ese año que salió, que había sido 2001, me parece que es 2001, el cine, o nuestros referentes del cine latino, salvo Lucrecia Martel, que ya había hecho La Ciénega, me parece, por lo menos el que yo había visto en mi considerable ignorancia en ese momento, me parecía que la actuación, sobre todo, y la forma de representar espacios, de iluminar espacios, de vestir espacios desde el diseño de producción, diseño de vestuario, etcétera, venía mucho de la telenovela, o venía mucho de un histrionismo, de un melodrama yo nunca lo sentí verdadero. Entonces tenía como muchos problemas yo con el cine latinoamericano que conocía hasta ese momento. Y lo que pasó exactamente con Y tu mamá también es que se sentía como un documental. Los espacios están claramente diseñados, pensados, etcétera, la cámara igual, pero había cierta búsqueda de un naturalismo documental, un naturalismo basado en la realidad, que para mí era como esto que yo me estoy quejando o con lo que yo no me puedo identificar de Latinoamérica, se vuelve ahí real, ¿no? Y fundamentalmente la actuación, el estilo de actuación de Diego Luna y Gael García en esa película, a mi gusto es impresionante, porque yo los podía reconocer como seres humanos, digamos, era como estos chicos podían haber sido, de nuevo, son gente como contemporánea mía, entonces como estos pueden ser mis amigos, o pueden ser yo qué sé, los chicos del colegio de al lado. Y esa naturalidad que yo ya la había visto o ya la había reconocido o aspiraba a ella en el cine francés, en el cine norteamericano, poquito en el cine brasilero, se volvió una realidad. Entonces esa es una influencia muy grande. Y si ven cómo está filmada, sobre todo cómo está diseñada visualmente, mejor no hablar de ciertas cosas, y el estilo de actuación de mejor no hablar de ciertas cosas, son descendientes directos del estilo de Tu mamá también. Entonces, eso, como que esa es una película que me enseñó a mí, que yo espero que hoy les enseñe a ustedes que en Latinoamérica o en nuestra situación, en nuestra periferia, en nuestros presupuestos, en nuestra manera de trabajar, la realidad es nuestra mejor aliada. La realidad es nuestra coescritora
ideal para hacer historias. ¿Por qué el punk? ¿Por qué esta música tan particular que ha marcado a generaciones? Y curiosamente, dos filmes se estrenan a partir de tu ópera prima. Sin otoño, sin primavera, 2012, de Iván Mora Manzano, y No robarás a menos que sea necesario, 2014, de Viviana Cordero. ¿Por qué el punk, Javier? Es una pregunta chévere, también interesante. Y bueno, una parte eso es generacional. Nosotros éramos chicos que crecimos, o sea, éramos adolescentes en los años 90 y estábamos como siguiendo, continuando lo que había pasado a partir del 76 en Inglaterra con Sex Pistols y The Clash y The Jam, este tipo de bandas, también los Ramones en Nueva York, pero ya teníamos punk local, es decir, Los Prisioneros, al principio Los Prisioneros, en los 80 era punk, estaba una banda, me acuerdo mucho, que se llama El Otro Yo, que Mateo Herrera, que es otro cineasta amigo muy querido de Quito, lo había usado en sus películas. Había, creo que todo eso generacionalmente nos significaba algo muy poderoso para nosotros, que era la idea de ser contestataria y de hacer las cosas como de reinventar las cosas desde destruir ciertas cosas pasadas, que es un poco lo que hace el punk, y es muy interesante. A mí lo que más me interesa, y en eso tengo que hablar un ratito de música, era en esa búsqueda o en ese periodo de la vida de realmente como adherirse filosóficamente y melómanamente, si se puede decir, al punk, sale la figura de The Clash como banda, la figura de Joe Strummer. Si ustedes escuchan The Clash, es como una banda, de nuevo, junto a Sex Pistols y Ramones, como la piedra angular del punk, pero le pasa una cosa muy paradójica a The Clash, que es, The Clash tiene, yo que sé, 5 discos, pero tiene realmente 2 discos que musicalmente tú puedes llamar de punk. El tercer disco de ellos se llama London Calling, si no lo conocen realmente les invito a que escuchen, es un disco como de ska, es un disco de calipso, es un disco de rock and roll viejo, de punk, o sea, es un disco, es el disco de más punk que yo conozco, pero que plantea el punk como una actitud o una forma de mirar las cosas, más que algo que te limita musicalmente a una paleta sonora específica. Entonces, yo me enamoro de eso, sobre todo en la universidad, fue como mi banda en la universidad de Clash, y comenzamos a pensar o a discutir que esa actitud se podía trasladar al cine, ¿no? Y ahí hay una figura clave, que de hecho es un amigo de ellos, que se llama Alex Cox, que es un cineasta, todavía está vivo, lamentablemente no trabaja mucho ya, pero que tiene unas 2 o 3 obras maestras. Una se llama Walker, con Ed Harris, que es acerca de la revolución del Salvador, me parece. Es una cosa increíble. Una película que se llama Repo Man, que les recomiendo mucho. Y tiene una película que se llama Sid y Nancy, con Gary Oldman haciendo de Sid Vicious de los Sex Pistols. Entonces, ¿por qué llego a esto? Porque The Clash dice, el punk no es inyectarse heroína, ni tocar la guitarra muy duro y nada más. Es decir, de alguna manera, en parte puede ser eso. Pero el punk es una actitud, una manera de desafiar aquello que viene, o sea, aquello que está en el pasado o aquello que es de donde venimos, para reinventarlo y reinterpretarlo para cada generación, ¿no? Y eso se vuelve para mí una forma de vida, creo que para Iván ciertamente también, que es mi gran amigo y compartimos mucho nuestros anhelos como artistas, se vuelve como una herramienta de pensar el cine como un replantear estas cosas que amamos para nuestra generación desde de alguna manera destruir el pasado. Entonces, un afán si era destruir cierto cine ecuatoriano anterior, como espero ahora que sea el afán de ustedes destruir lo que hacemos nosotros, en el mejor sentido de la palabra destruir, ¿verdad? Para reinventar, para replantear cosas. Entonces, eso era la importancia y en Puerto Viejo había mucho rock, había mucho punk, entonces era perfecto como para la paleta sonora de Mejor No Hablar. Sí, sigamos hablando de música. Esta vez llegamos al documental La Casa del Ritmo, Los Amigos Invisibles, 2012. Es un grupo venezolano
difícil de clasificar. Hacen acid jazz, calipso, rock, salsa, merengue, dance funk. Y es el grupo ideal para realmente ponerlo bajo el microscopio de la cinematografía. Y nos viene esta hermosa película tuya, que tiene unos ecos del último vals de Scorsese. Quisiera que por favor nos hablaras de esta joya. Ay, pues gracias, gracias. Qué bueno que te guste. Porque a mí, creo que esa es mi favorita porque tiene poco que ver conmigo y mucho que ver con ellos, que creo que son una bandota. Esa película es un accidente. Los documentales en mi vida han sido como accidentes o buenas fortunas, llamémoslos así. El proyecto existe ya, es una idea de un amigo muy querido que trabaja conmigo, diseñador gráfico, que vive en Nueva York, que se llama Juan Miguel Marín. Juan Miguel, su padre es de Puerto Viejo, él vivió en Quito mucho tiempo y luego fue al colegio en Puerto Viejo, luego se mudó a Nueva York. Y Juan Miguel tenía una relación con ellos, porque él había tenido una banda que había a su vez tocado en una pequeña gira, abriendo, ¿no?, de teloneros a los Amigos Invisibles. Entonces sabía que iban a cumplir 20 años, era como un fan de su música y necesitaba como hacer una película bien hecha, de la forma más bonita posible, con relativamente poca plata. Es una película que se hizo con $40,000. Y no conocía a mucha gente como directores. Entonces, por eso yo creo que fue una suerte, porque me conocía a mí y conocía mi afición como por la música. Y yo no sabía si se podía hacer exactamente algo como The Last Waltz o como Stop Making Sense, la película sobre Talking Heads que hizo Jonathan Demme, con una banda como latina. Pero con ellos, que yo los conocía, me dije, es perfecto para este tipo de exploración, porque yo los había visto, ellos estaban radicados en Nueva York en esa época, creo que ya no más. Entonces yo los había visto en vivo varias veces y lo que yo sí sentía de ellos es una de las mejores. Entonces, si podemos transmitir, si podemos filmar una película de tal forma que se sienta que estamos con ellos mientras están creando o interpretando su show en vivo y ver como la camaradería, ver un poco como el trabajo de colaboración que sucede cuando uno toca música en vivo, eso sería una cosa interesantísima. Y también pues tratar de poner en escena, que es algo que tratamos de hacer, yo creo que lo hicimos con algún éxito, cada canción, filmar cada canción, editar cada canción de una manera un poco distinta que refleje la gran diversidad o la gran variedad de estilos que tiene su música. Entonces, hay canciones como que tienen casi cosas de electrónica y qué sé yo, que están filmadas como con mucha disolvencia, como un montaje un poco más elíptico, abstracto, etcétera. Hay canciones que son salsa, por ejemplo, básicamente salsa, pero la salsa está filmada un poco como si fuera un show de la Fania, un concierto de la Fania, y así, ¿no? Que es algo, para volver a tu comentario de Last Waltz, que yo me robé directamente de Last Waltz, que es una película en la que Scorsese dice, bueno, yo lo que hice fue agarrar las canciones de The Band y tratarlas como un guión, como escenas de un guión de cine. Entonces la pregunta es, ¿cómo filmo esta escena? ¿Cuál es la dramaturgia de esta escena? Y eso es algo que hicimos igualito con Catalina Kulchar y con Chris Teague, que son los dos directores de fotografía de esa película, completamente robado del método de trabajo de Scorsese en Last Waltz, que también es un poco el método de Jonathan Demme en esta película de Talking Heads, que si no han visto es muy especial también. Y quizás uno de los momentos cumbres de la película y que toca el tema de la alta cultura versus la baja cultura, esta cuestión del ingreso al canon, al mainstream, es el momento en el que el músico David Byrne, en la mitad del documental, cuenta cómo conoció el grupo con esta maravilla que parece sacado de la ficción. El único long play que llega a un almacén de discos en Nueva York llega a las manos de David Byrne. Entonces quería tu opinión, comentario sobre esta maravilla del documental que es tener a David Byrne. Ay, es de esas suertes de la vida de estar en Nueva York. Juan Miguel estaba en Nueva York
y había tenido contacto con, como David había producido un disco para los amigos y la disquera los había firmado con la disquera que se llamaba Lo Acabó, había como una conexión ahí y conseguimos pues conversar con él y era muy bonito. Mira, lo más bonito, bueno, tenerlo en la película, imagínate, tener una intertextualidad nosotros con Jonathan Demme, que es como alguien que adoramos y que para mí es un referente no solo como artista, sino como ser humano, por un tipo, bueno, en fin, ya murió, pero era un ser humano extraordinario, con muchos intereses poderosos y necesarios como cineasta. Había además esa anécdota tan bonita que para mí es una inspiración, espero que lo sea para ustedes también, que es, él va, esa cosa que él compra, esa historia que él compra, el disco de los Amigos Invisibles, lo corta por la portada, que es un anime con un título en español, de música venezolana. El tipo dice, o sea, esto no sé qué carajo es esto, y porque no sé lo que es, me lo voy a llevar, ¿no? Y habla mucho del tipo de persona que es él, y creo que el documental en ese sentido, en ese momento, se rinde un poco a él o a mostrar eso, que es un artista que está en constante búsqueda de inspiraciones, de cosas, y que no se cree, digamos, más que los demás, o tal vez por ser norteamericano, o por ser en ese momento, pues, la superestrella que era, sino que está siempre buscando. Es una cosa que, pues, la cinefilia nos debería dar, o por lo menos yo siempre espero que me dé, que es como, nunca he visto una película de, no sé, por decir, Bolivia. De hecho, acabo de ver una película increíble en Málaga, boliviana, muy linda, Taya, me parece que se llama, o Utama, que ganó Sundance, y era como, esta debe ser la tercera película boliviana que he visto en mi vida. Entonces es como que eso, esa búsqueda, esa curiosidad que él plasma en el documental, es como algo que espero se nos contagie de nuevo a todos, ¿no? Vamos a 52 segundos, documental de 2016, filme de coyuntura, cámara en mano, sin guión, sin equipo de producción, y Javier Andrade entre las ruinas de su Manabí dolido. Hay un recurso de la polifonía, testimonios que se recogen entre ruinas de los sobrevivientes afectados por el terremoto. Es un documental contado a la manera de un registro familiar. De hecho, tu núcleo más cercano aparece en el filme, y es un canto a la vida en medio de tanta mortandad, dentro de tanta muerte. Por favor, háblanos de este maravilloso documental. Muchas gracias. Esa es de nuevo esta idea que ya le había mencionado del el documental a mí, conmigo siempre es como por accidente, ¿no? En este caso es un terremoto y es un poco esa sensación de impotencia y de sentirse un poco inútil ante cómo ayudar o cómo ser parte de lo que sucede. Entonces, yo tengo que irme, evidentemente, echar una mano, ayudar a mi papá, etcétera, y como está en la película, que espero lo hayan visto, pero me llevo una cámara prestada, es una cámara de Arnir Andrade, de hecho, del fotógrafo de Lo Invisible y uno de los productores de Lo Invisible, y me llevo un micrófono prestado a Pablo Fiallos, que también es un productor ejecutivo de Lo Invisible, como para tratar de, casi que de alguna manera yo pensaba que era por generoso, por yo querer retratar la ciudad y tratar de hacer un registro documental. Ahora con los años creo que era más para mí, para yo tratar de mantenerme tranquilo, sereno, haciendo lo que yo sé hacer, que es filmar, y sin mayor propósito inicial. Sucede una cosa, y eso es interesante porque de nuevo para todos ustedes, chicos, chicas, chiques, las películas aparecen de donde sea, entonces a veces hay que estar atento. Yo estando en Manabí, estando ayudando a mi padre y un poco filmando la ciudad en el severo estado en el que se encontraba, una noche me doy cuenta que el cumpleaños de mi sobrina, su tercer cumpleaños, era como a 2 semanas del terremoto. Y enseguida eso se vuelve como una línea narrativa, ¿no? Si uno piensa un poco en historias, es como, ahí tienes un terremoto, tienes una ciudad devastada, tienes esta gente tratando de lidiar con lo que les ha pasado, tienes esta gente que tiene muchos privilegios, además, ojo, tienes esta gente que no ha sufrido tanto como otros, y eso hace un poco problemática una película posible, y tienes una niña de 3 años que
pues no se merece, no sé, pues, o sea, ver a toda esta gente triste y conmovida y con esta pesadumbre. Entonces se vuelve una posibilidad de una película aquella que cierra sobre o alrededor de los esfuerzos de hacerle a esta niña un cumpleaños medianamente normal. Entonces ese esquema es con el que yo regreso de filmar un bloque, este primer bloque post-terremoto a Quito y a editar. Porque era como hay que hacer una película de esto, la película puede ser una manera de ayudar, de construir algún tipo de emprendimiento social, de estrenar la película, donar la taquilla, etc. Y Carla Valencia, que es la coeditora de esa película y que hace una contribución gigantesca, dice, bueno, estas ideas sueltas que tú tienes están bonitas, son chéveres, pero no sirven de nada si el protagonista de la película no eres tú. El protagonista tienes que ser tú. Y yo tengo mucha renuencia a esa idea, mucha renuencia, pero comenzamos a conversar y surge una figura que de nuevo les voy a escribir por ahí, que es un cineasta norteamericano, se llama Ross McElwee. Y Ross McElwee es un documentalista que es como de alguna manera el inventor, por lo menos en Estados Unidos, hay ciertamente ahí muchos referentes, sobre todo en Francia, anteriores a él, del documental en primera persona, documental autobiográfico. Tiene varias cosas, obras maestras, es como un tipo que tiene por lo menos tres obras maestras en cine. La primera, o tal vez la más importante, es una que se llama Sherman's March, que es eterno, dura 3 horas, además, es como una cosa, Sherman's March, la marcha de Sherman, y es una película que, en la que él ha ganado un fondo para hacer una película sobre el general Sherman, que es un general del norte de Estados Unidos, que en la guerra de secesión fue el que ganó la guerra de secesión al sur, se le ganó al sur, pero con una crueldad particularmente grande y muy memorable. Se destruyó el sur y asesinó muchísima gente. En fin, fue como un tipo muy cruel. Y Ross McElwee gana un grant, un fondo para hacer una película sobre él, pero a la vez rompe con su novia. Iba a estar a punto de cumplir 40 años, vive en Boston, medio chiro, medio como sin rumbo, y decide hacer con la plata de esta marcha de Sherman una combinación, un híbrido de narrar esta historia, esta como película histórica de la marcha de este hombre por el sur y su vida mientras trata de buscar novia, una nueva novia o una nueva compañera y las posibilidades del amor. Comienza a ser una película sobre el amor en los 80 en Estados Unidos con plata para hacer una película de guerra. Entonces, como habíamos visto mucho del trabajo de él, hay más y les hablaría horas de él, pero voy a tratar de limitarme un poco. Una vez que eso salió en conversación con Carla, era como, sí, ok, podemos hacer una película en ese estilo. Es un estilo que amamos, que entendemos, pero es un estilo que solo funciona si uno revela, o sea, si uno pone la carne en el asadón. Entonces, se tomó esa decisión un poco para hacer la mejor película posible de volver a Manabí y entrevistar, por ejemplo, a mi padre, a mi hermana, a mi abuela, etcétera, ya con un objetivo claro de hacer un tipo de película desde el documental a autorreflexivo, autobiográfico, ¿no? Y ese es un poco cómo se hizo 52 segundos. Y hablemos ahora de un dios, David Mamet. Todos los que contamos historias le debemos algo a Mamet, sea como dramaturgo, sea como cuentista, tiene unos cuentos fabulosos, y sobre todo como ensayista, que tiene, acuérdate de ese libro fabuloso, Una profesión de putas, que es nuestro libro de cabecera para los que hacemos storytelling. ¿Cómo fue montar, cómo fue la puesta en escena de Oleana? Mira, ahí eso fue una época muy feliz, yo tengo que decirlo, fue de las cosas más felices que he hecho en mi vida, porque a mí me encanta ese texto y porque a diferencia de las otras cosas que yo he hecho, que son textos originales míos, donde hay más inseguridad natural porque uno es el creador y uno está escribiendo, reescribiendo, etcétera, era como tener acceso a algo como
que yo sé que funciona. Es una obra que yo la leí. De hecho, es una película mala. Él hizo la adaptación al cine y creo que como película no funciona tanto. Pero la obra yo la leí y me volvió loco y era como algo que conocía bien. Entonces, de nuevo, como es la vida, conversando con la gente del estudio Poulsen, sobre todo con Marlon Pantaleón, su director artístico, queríamos como colaborar en algo y había una actriz que no terminó haciendo la obra, fue gracioso, por otras razones ya no la hizo, que estaba con ganas de hacer Oliana. Y yo dije, en mi ignorancia, de nuevo, como ven, la ignorancia a veces es tu amiga, es como, ¿es posible? Yo le decía, me recuerdo que le dije a Marlon y se me reía mucho, digo, ¿es posible que adaptar, o sea, es posible adquirir esos derechos? Y él se me ríe y me dice, no es el cine, pues cabrón, me acuerdo clarito, que no es el cine, no cuesta $30,000, $50,000 los derechos de un libro, cuestan, no sé, una fracción de eso. Entonces sí puedes, y de hecho de eso vive. O sea, a Mamet le gusta que adapten sus obras porque se le paga directamente, etcétera, a través de su agente. Entonces el tener el privilegio, para mí fue un privilegio enorme, tener el texto y comenzarlo a trabajar básicamente como una paradoja, porque es una obra, perdón, en la que los dos personajes tienen razón y están profundamente equivocados a la vez. Y es una obra en la que el tema es tan sensible que solo genera es como tirarle gasolina a una fogata. Entonces, el interpretar ese texto de la forma más realista posible y como poner todo trabajo de dirección actoral al servicio de la comunicación de ese texto de la forma más sencilla y dramatúrgicamente correcta, fue divertidísimo. Fue divertidísimo. Pasamos 8 semanas ensayando con Alejandro Fajardo y Lorena Robalino, y era como esa cosa de ir investigando como si fueran legos, ¿no? ¿Cuántos legos vamos a hacer? ¿Cuántas piezas, cuántos bloques dramatúrgicos vamos a hacer con el texto? ¿Y qué necesitamos encontrar? ¿O cuál es el objetivo actoral de cada bloque? Y claro, ellos les encantó enseguida la idea de la pelea, pues era como, esto es un match de boxeo. Y ahora sí, es una pelea de boxeo y vamos a ver quién gana. Y para nosotros, para los tres, eso no era para ustedes, digamos, como público, era gracioso que en ciertas noches no ganaba quien creíamos que iba a ganar o quien habíamos discutido que iba a ganar cierta escena. Por eso era muy volátil. Y ahí aprendí una cosa muy linda que les comparto hoy, que me parece útil también, que es que el teatro no necesariamente, o sea, erróneamente se lo piensa como algo similar al cine. El teatro, aparte evidentemente del componente de artes escénicas que tiene, de la actuación que tiene, se parece mucho más a la música, a la interpretación de una partitura y de una guía, pero con eso, con una interpretación en vivo. Entonces, si el actor, yo qué sé, se tomó una copa de vino antes de subir a escena, eso va a afectar. Si la actriz, no sé, pues el novio le regaló una caja de chocolates porque estaban de aniversario ese día y ella ha recibido este regalo, etcétera, eso va a afectar, ¿no? De la misma manera que si uno reacciona como música. Y como música, la partitura, en este caso el texto de la obra, cambia un poquito con cada interpretación. Entonces fue un proceso muy lindo y había mucha violencia al final, muchas reacciones de violencia con los públicos, sobre todo en Guayaquil, que tiene Guayaquil tiene como ciertas estructuras, ¿no? Como casi intocables sociales y la película, la obra, perdón, las desafiaba. Entonces fue muy placentero y ojalá podamos hacer más. Yo quiero hacer más de esas obras, sobre todo de Mamet. ¿Y qué otras obras quisieras adaptar de Mamet? Mira, mi sueño, tengo varias, pero te voy a decir una que es un sueño que tengo. Quisiera hacer Glengarry Glen Ross, pero con mujeres. Quisiera hacerla con un elenco completamente de mujeres y tengo, de hecho, ahí son 6 personajes más o menos, tengo unos 3 que ya los veo así. Creo que sería lindo. Y pero cambiarlos de vendedores de bienes raíces a como chicas que venden jambal, que venden como perfumes, cosas así. Me encantaría hacerla. Y tenemos un crisol de grandes talentos femeninos, así que se podría hacer muchísimo.
Y Sí, ojalá. ya nos contarás quién hace eh, del rol principal. Ah, Y, pues, se los chismeo luego. Pero, bueno, si vieron Lo Invisible, les voy a hacer un mini chisme porque es un sueño que tengo, tal vez no se hace, pero está bueno. En la película, o sea, yo quisiera adaptar la obra, pero incluir el personaje de Alec Baldwin. En la película hay un personaje que está escrito solo para la película, que escribió Mamet para la película, que le hizo su propia adaptación, que es como este vendedor exitoso que viene y les destroza, les da un discurso horrible, los insulta, los maltrata, y es como lo que dispara el argumento, ¿no? En la película. Ese rol lo hace Alec Baldwin. A mí me encantaría que ese rol lo hagan ahí Joneisen. O sea, que llegue además, que todas sean como costeñas, ¿no? Vendedoras de yambal, guayaquileñas, manavitas, y llegue esta serrana como alta, no sé qué, elegante, y las haga mierda. Eso me parece que sería gran teatro. Pero bueno, veamos si se puede. Javier, ¿y cómo es ese crossover de la dirección audiovisual al teatro, del dirigir tras cámaras a lo que es la puesta en escena? Y tú eres uno de los pocos casos que hay en nuestro país. Están los hermanos Cordero que hacen cine y teatro y estás tú. ¿Y cómo se da ese crossover? ¿Qué les puedes decir a los estudiantes? Pues es que mira, la única cosa que es interesante es tener algún tipo de afinidad honesta con el material, ¿no? Ya sea ese material una obra de teatro, un pedazo de música, una pintura, etc. Entonces, yo no creo que puedo dirigir todo el teatro, por ejemplo, yo me considero mucho más cineasta, pero creo que si hay suficiente afinidad, puedo encontrar elementos comunes, de nuevo, en esta como en concebirlo como música y en el componente de artes escénicas, que en el fondo viene del teatro. Evidentemente, lo que hacemos en cine, sobre todo cierto método, por ejemplo, el método que yo uso, que es mucho la técnica Meissner, viene del teatro. Entonces es como una combinación de deseo y afinidad. O sea, si ustedes sienten que, a ver, como, creo que la mejor manera de poner esto es de esto. Si ustedes sienten que tienen que hacer X y Z trabajo, eso es lo que tienen que hacer. No es al revés, no es como buscar, a ver, ¿qué puedo hacer ahorita? Me conviene hacer una película de gangsters, porque están de moda y no sé qué. Si ustedes no sienten una afinidad real con ese género o ese tipo de historias, yo les garantizo que van a fracasar. Entonces es como un tema de encontrar afinidad con el material. Entonces yo soy un admirador de David Mamet y se mataban de risa mis actores y me decían que era un malo con ellos por decir esto, pero casi que yo hice esa obra porque yo quería un póster, Marcela, que diga David Mamet adaptado por mí. Era como un deseo personal. Y bueno, tal vez, y en verdad, bueno, en una medida era eso también. Y creo que eso es muy válido. Entonces se trata, chicas, chicos, chiques, de encontrar una afinidad genuina con material. Por ejemplo, hay ahora novelistas, sobre todo novelistas mujeres, de una nueva generación de escritoras mujeres eh, ecuatorianas que están haciendo cosas increíbles, muchas desde el cuento. Se me ocurre enseguida una chica guayaquileña, María Fernanda Ampuero, que creo que es una escritora valiosísima. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene una afinidad de convertir uno de esos cuentos en un corto o adaptar uno de esos cuentos para el teatro, la respuesta es hay que intentarlo y tratar de mover cualquier habilidad que uno pueda tener de un medio hacia otro. La única cosa ahí es entender que son medios distintos, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué Javier Andrade se convierte en maestro, en profesor? Y si nos puede hablar de ese viaje personal tan especial en el cual el cineasta se abre, abre sus conocimientos, su baúl de conocimientos a jóvenes generaciones. Lo digo porque estás dando clases en la Universidad de las Artes. Bueno, ahí hay dos respuestas, ¿no? O sea, una es que yo tengo ya algunos años enseñando, si quieres más informalmente, asesorando tesis, por ejemplo, en la UTLA, había dado clases en el INCINE, y me ofrecieron este trabajo en la Universidad de las Artes, y me pareció una buena idea empezar a responder desde algún tipo
discurso medianamente elocuente por qué ciertas cosas me parecen buenas. Y también comenzar a responder para mí y luego para los alumnos qué hace un director de cine. Tratar de aterrizarlo a un concepto, yo siempre les digo, como de artesanía. No pensarlo necesariamente en un principio como arte, sino como una artesanía, como la persona que hace esta tacita que yo tengo aquí, o sea, como algo que se puede enseñar como un oficio. Y esa curiosidad se vuelve interesante. Y el otro elemento es un elemento económico, que es que me hago de pareja, y nos hacemos de un hijo, decidimos embarazarnos y tener un hijo, y se vuelve una manera paralela al cine de tener un ingreso un poquito más como estable, porque el cine tiene temporadas pues muy buenas y temporadas muy bajas. Y cuando no haces mucha publicidad, que es lo que me pasa a mí, yo no hago comerciales, francamente no me va tan bien en ese mundo, necesitas cierta estabilidad cuando ya tienes más responsabilidades. Entonces es una combinación de deseo de responder estas preguntas como de la profesión, en forma de conversarlas con chicos y chicas, etcétera, y también pues una idea de tener un poquito más de estabilidad, ¿no? Que yo fui feliz e inestable muchos años, pero era un lujo que ya no me podía dar. Vamos ahora con la joya de la corona, Lo Invisible, que es una película fundamental, creo, en tu filmografía. ¿Podrías hablarle a los estudiantes qué te motivó a hacer esta película? Por cierto, ¿cuándo la ponen ya en Choloflix o cine.es? Ahí está. A ver, ¿qué sucede con eso? Suceden de nuevo varias cosas. Perdonen un segundo que... perdón, algo se había disparado en mi computadora. Suceden varias cosas. Sucede que yo estoy buscando un nuevo proyecto. Sucede que yo estoy bastante enamorado de Anaí y de Daniel como compañeros creativos. Y sucede que yo estoy con muchas ganas de hacer una película sobre la depresión. Y sucede que también me fascina una pintura. Les voy a tratar de explicar cómo esos 4 elementos encajan en la película que ojalá la hayan podido ver ahora en sala de cine. Yo hago una película como montajista que se llama 87, a pedido de Daniel Andrade y de Anaí Honeisen, y en ese proceso ya los conocía, teníamos algún afecto, nos consideramos yo creo que amigos, pero en ese proceso me hago muy amigo de ellos, muy cercano a ellos. Y es un proceso muy íntimo, estamos literalmente los 3 montando por, no sé, 2 o 3 meses en la casa de ellos. Es un proceso que se vuelve ya un proceso como de vida, porque pues Anaí es ama de casa, Daniel es amo de casa, tienen 3 hijos, etcétera. Entonces es como, yo me comienzo a quedar en esa casa, pues a comer, a almorzar, comienzo a traer, yo que sé, una botella de vino para la cena, lo que sea, y comenzamos a conversar más allá del trabajo, y me parecía Anaí una persona muy inteligente, muy sensible, me parecía una mujer de una presencia emocional y física particular, y era como estar frente, noche tras noche, o día tras día, en los almuerzos y en la jornada de trabajo, con una potencial colaboradora muy poderosa. Y a mí me parecía que las cosas que yo había visto con ella como actriz estaban bien, pero no estaban como a la altura de sus capacidades. Entonces yo comienzo a sentir un deseo de, yo creo que yo puedo hacer algo con ella gigante, no por mis habilidades, sino por las de ella, y porque yo estoy teniendo el privilegio de ver esas habilidades de forma humana, porque de alguna manera estamos haciendo casting cuando interactuamos con personas. Si somos como obsesivos en la profesión como soy yo, o sea, yo te miro a ti, yo te veo a ti, Marcelo, y yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer con él? Y así con todo el mundo. Es como un defecto, una deformación. Entonces, me pasaba a mí eso, y me pasaba también lo mismo con Daniel, que hablábamos, sobre todo de trabajo, hablábamos de películas, de la imagen, etcétera. Habíamos querido hacer, mejor no hablar con él, no se había podido por tema de tiempo. Entonces, era como aquí hay unos colaboradores increíbles. Y en algún momento yo viajo a Nueva York a mostrar Mejor No Hablar,
y en ese viaje me voy al Guggenheim, y en el Guggenheim está esta pintura de Edouard Manet, se llama Ante el espejo, en inglés es Before the Mirror, lo escribo aquí, pues lo pueden googlear, es interesante porque de hecho se parece un poco a la dice de la película terminada, Manet, porque es así, es como se escribe, y yo me cuelgo mucho en ver esta pintura, o sea, una pintura impresionista, que uno ve un cuadro impresionista de los maestros, del impresionismo en vivo, es una cosa muy particular, muy fuerte, y me queda esta idea de qué puedo hacer yo con esta mujer, que está en esta pintura, que está como encerrada, que se ve al espejo, que tiene un moño, ¿qué le puede pasar? Y yo enseguida digo, pues esa no es una mujer muy feliz, y tal vez Anaí puede ser esa mujer que no está tan feliz, y podemos hacer algo con ella de la forma que Antonioni, por ejemplo, hizo muchas cosas con Mónica Vitti, o Bergman hizo muchas cosas para Lee Bullman, antes de eso para Harriet Anderson, o sea, como entrar en ese universo, ¿no? del cineasta que plasma ciertas cosas del mundo femenino. Y finalmente, pues la depresión es un tema que a mí me persigue, me interesa, es un tema además que es cercano a mí porque tuve un episodio depresivo muy grande hace algunos años, conozco gente a mi alrededor, qué sé yo, que lucha con eso todo el tiempo. Entonces mi pregunta era, tal vez hay que hacer eso, pensar se puede hacer una película como Through a Grass Darkly, esa película no sé cómo se llama en español, tú seguro sabes, la película de Bergman, de Dios es una araña gigante, ¿no? Que de alguna manera es una, es una película sobre pues una persona esquizofrénica, ¿verdad? Me pareció como interesante tratar de hacer eso en el contexto de Ecuador con Anaí, y meterme en una suerte de opuesto, mejor no hablar, hacer los Andes en vez de la costa, hacer mirada femenina en vez de mirada masculina, y hacer una película de mucho silencio, en vez de una película pues con tanta voz en off y tanta como pirotecnia dramatúrgica, ¿no? Entonces, si metes un poco todas esas cosas en una licuadora, tienes un poco lo invisible. Tuve la fortuna de que tanto Anaí como Daniel se prendieron mucho con la idea y que son de nuevo gente muy sensible que va muy hondo, que es una cosa muy linda. Tú tienes que, de nuevo, eso es un consejo, si me permiten darles un consejo, chicas, chicos, chiques, busquen gente que les haga ir más profundo, que los lleve más adentro en su colaboración, en su trabajo. Ellos hicieron eso, Anaí sobre todo hizo eso para mí. Bueno, ¿te quieres meter en eso? Ok, depresión postparto. Estos son los síntomas, esto pasa. Ahí está literatura, ahí estas referencias, trabajemos, ¿no? Y ese es un poco el resultado. Y yo estoy muy orgulloso de esa película porque siento que es la mejor película que he hecho, porque siento que es la película más genuinamente cinematográfica que he hecho hasta ahora. Y ojalá, poco madera, la siguiente sea aún más, ¿no? O sea, es como que la masa, un amigo lo dijo muy bien, y yo me acuerdo que le di un beso en la mejilla en la mitad de una fiesta, porque me dijo eso, me dijo, se parece al cine que nos gusta, y eso me hizo muy feliz. Y Javier, ¿podrías explicarle a los estudiantes en qué consiste el método Meisner en contraposición con el de Stanislavski, con la actuación de método, y de qué forma Anaí, tu actriz principal, efectuó su proceso de estructuración del personaje y cómo fue trabajar con ella como co-guionista ella de la historia? Bien, ahí hay varias cosas, ¿no? De nuevo, varias cositas. Sobre técnica Meisner hay una cosa que es interesante, ¿no? Sanford Meisner es un descendiente un poco del Strasberg, del Arte Studio, es como como contemporáneo de ellos, vienen de todos de Stanislavski. Stanislavski tiene un problema grande en la vida cuando está dirigiendo teatro en Rusia, que es que tiene que hacer Chekhov, y Chekhov, pinche Chekhov, ha escrito psicología, pues. Entonces Stanislavski se plantea como, pues esto no se puede dirigir de una forma rimbombante, externa, y llega como una idea interesante, que es como la piedra angular, yo creo, de la actuación moderna, por lo menos occidental, y bueno, ciertamente en Rusia, que es la idea de la puesta en escena debe ser la expresión de dicha psicología a través del comportamiento. Pues debemos poder convertir un diálogo como
tengo que ir a comprar su pan, me olvidé de ir a comprar su pan, y preguntarnos qué psicología expresa ese diálogo a través de qué comportamiento. Es decir, tengo que ir a comprar su pan, puede ser una oportunidad muy feliz de salir de la casa, perdón, de salir de la casa, si yo me siento que vivo un infierno en casa porque estoy atravesando un divorcio horrible. O tengo que salir a comprar su pan, puede ser lo peor del mundo porque tengo que abandonar a mi madre que está muriendo y yo he viajado muy lejos para estar al lado de ella, etc. Convertir las cosas que están en el guión, hacer un trabajo detective para preguntarse qué quiero mostrar, no desde el histrionismo, el melodrama, sino desde el comportamiento humano. Entonces, lo que Meisner hace es que va un pasito más allá al resumirlo de una forma que para mí es la que más sentido tiene en términos de dirección actoral, que es que la actuación no es otra cosa que vivir honestamente un momento imaginario. Entonces, ¿qué significa dirigir a una actriz, a un actor? Proveerle de las herramientas necesarias para que pueda hacer eso. Porque el actor no necesariamente puede hacer eso solo, ¿no? Entonces, con Anaí lo que pasó era justamente comenzar a conversar sobre el personaje, sobre un objetivo de vida del personaje, que es algo que también plantea Meisner, que es consciente para el actor, pero inconsciente para el personaje. Luisa no sabe que va a terminar donde va a terminar, ¿sí? Pero Anaí sabe que tiene que construir comportamiento en escena tras escena para que donde vaya a terminar tenga un sentido emocional y produzca lo que se llama catarsis, que es lo que hemos buscado desde los griegos, ¿no? En la dramaturgia. Entonces fue muy bonito con ella utilizar estos elementos sencillos, o sea, reducirlo a su expresión más sencilla posible, que es qué quieres en la escena, qué está pasando y cómo te sientes al respecto. Entonces, luego de qué quieres, una vez que entendemos cómo se siente ella como personaje, viene la pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque a lo mejor yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero hoy día? Yo quiero, no sé, que todos se emocionen con la idea del oficio cinematográfico, ¿sí? Pero pasa algo en la escena que, no sé, una chica se le daña la compu y nos manda a todos, qué sé yo, un cortocircuito por todos lados y ahora se vuelve, ¿qué voy a hacer? Que lo que voy a hacer es, qué sé, huir de la casa, ¿no? Para no contagiar de este virus eléctrico extraño a mi hijo que ya llega del colegio, que ya regresa del colegio. Entonces, como tratar de convertir todo en comportamiento y expresarlo como un verbo de acción. Porque los actores pueden hacer cosas, pero no pueden hacer abstractos. No le puedes decir, aquí lloras. ¿Por qué lloro? ¿Sí? Hay que convertirlo en, aquí te van a decir esto, y eso qué significa para ti. ¿Cómo reaccionas a eso? Ah, este es el final de un tipo de vida para mí. ¿Y qué pasa con eso? Eso te da pena. ¿Cómo crees que se puede expresar esa pena? Déjame ver. Y ahí lloras. No sé si eso tuvo algún sentido para ustedes. Por supuesto. ¿Y cómo fue la relación director-co-guionista-actriz en este proceso tan particular? Eso no te contesté, sí. Mira, lo hizo muy interesante porque un montón del trabajo de dirección actoral se hizo en la escritura de la película. Porque decidimos hacer una película desde el punto de vista dramático de la protagonista y al estar escribiéndolo con la persona que lo iba a interpretar, íbamos tomando decisiones dramatúrgicas o decisiones de puesta en escena que afectaban la escritura de la película. Entonces yo creo que Anaí fue más dirigida en el proceso de escritura de guión que en el set. De hecho, en el set, ahora que lo pienso, en el set yo no hice mucho con ella. Era más como de, ¿te acuerdas un poco que hemos hablado? Me decía, sí, a veces me preguntaba, ¿crees que estuvo bien? Y yo le decía, mira, o sea que está bien, podemos extender esto. Ella como que a veces le daba miedo el tema de los silencios y el ritmo, es un poco lento en la película, entonces yo como que le daba ciertas guías o ciertos objetivos para que ese ritmo tenga sentido para ella, para que lo pueda hacer honestamente,
Pero más allá de eso no hice mucho, porque de nuevo el trabajo de detective, lo llamo yo, de indagar en el texto y lo que está pasando en el texto, las relaciones entre personajes, objetivos, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, etcétera, había pasado ya en la escritura. El hecho de Anaí, directora, guionista, cineasta como tú, ¿de qué manera benefició a la filmación de la película? ¿O No, hubo algún tipo de fricción en el proceso? no, no realmente. En algún momento me acuerdo que discutimos como diferentes puntos de vista, pero era como también encontrar el espacio en el que poder entender que había como una persona que estaba en el rol de director en ese momento, ¿no? Y ir entendiendo eso, pero en general fue una colaboración muy saludable, que más bien se benefició sobre todo de tanto Anaí como Daniel piensan fundamentalmente como directores. Entonces, todas las decisiones que se tomaron en el set de Lo Invisible eran decisiones orientadas a la mejor manera de contar esta historia en lenguaje cinematográfico. Entonces, eso más bien ayuda un montón. En mi caso, ayuda un montón. Porque elimina cierta vanidad que puede tener el actor, la actriz, y que puede tener también el fotógrafo. Hay muchas películas que, bueno, seguro les pasa a ustedes cuando salen del cine, que dicen, wow, qué linda fotografía. Pero, por ejemplo, Daniel es una persona que lo decía mucho, por ejemplo, cuando hacíamos la lista de planos en preproducción, decía mucho, si en esta película salen diciendo qué linda la fotografía, fracasamos. En esta película, como en todas, hay que salir diciendo qué buena película. Entre eso, qué buena la fotografía. Y, Javier, el proceso de la producción, el scouting, el production design, la dirección de arte, esa hermosa casona, mansión de Puembo, ¿podrías hablarnos, por favor, de ese proceso de selección de locaciones? En ese proyecto en particular, la casa se volvía como la prisión de ella, y queríamos hacer una prisión dorada, una prisión de barras de oro, o de cristal, así lo definíamos constantemente. También nos interesaba la idea de la invisibilidad como concepto, etcétera, etcétera. Entonces había que buscar un espacio que nos permitiera crear representaciones visuales de esa sensación de invisibilidad. Entonces, estábamos buscando una casa que hiciera varias cosas. Por ejemplo, una casa de opulencia, una casa moderna, una casa en el campo o cerca del campo, y una casa con muchos reflejos, y una casa que no se sienta cómoda. Fue muy importante. Una casa muy linda, estéticamente wow, que a medida que pasara el tiempo, pasara el metraje de la película, el espectador fuera solito diciendo, esto no, yo no quiero vivir ahí. O sea, que cambie su impresión de un lugar hermoso, yo qué sé, lleno de cualidades como atractivas arquitectónicas, que luego se vuelvan como, efectivamente, como cosas más de un claustro, o de una cosa que te vaya encerrando y que te vaya generando ansiedad. Entonces, delimitando eso, procedimos a buscar, usando varias maneras. Tuvimos como dos locacionistas, dos jefes de locaciones en esta peli, uno que venía del cine y uno que venía de la publicidad. Me parece que el que venía de la publicidad fue el que encontró la casa, que dijo, mira, esta casa siempre usan para comerciales, pero yo creo que nadie la ha fotografiado con la intención que ustedes me plantean, y creo que puede servir. Y fuimos, y de hecho lo tengo por ahí esas pruebas, nos gustó mucho, y luego trajimos a Anaí, que es una cosa muy bonita de este proceso en particular. Teníamos a Anaí cerca, era la coescritora de la película, la esposa del fotógrafo, etcétera. Entonces
Fuimos con ella a la locación, hicimos una, no sé, 1 hora, 2 horas, fotos con ella en la locación, y ahí fue como, ok, esta locación, perdón, nos va a ayudar a escribir la película. Y fue por ahí, hubieron un par más, pero esta es la que nos, de nuevo, conceptualmente nos funcionaba mejor. Y las referencias intertextuales de la película, si pudieras hablarnos, por favor, de Robert Altman, Ingmar Bergman, bueno, Bergman ya lo adelantaste, y sobre todo de Joseph Losey. ¿Podríamos, por favor, hablarnos de estas referencias que están en la película? Es que mira, a mí eso me gusta casi más que hacer las películas, me gusta meter como conversaciones con cosas, porque cuando yo era muy pequeño, mi papá me llevaba mucho al cine, y la manera que yo me enamoro del cine es una manera muy, no sé, muy emocional, muy ligada a mi padre, que todavía vive, con quien me llevo muy bien, tiene unos muy jóvenes, 75 años, es pollito todavía. Pero mi papá, su manera de comunicarse con nosotros era llevarnos al cine. Y llevarnos al cine a ver cosas que tal vez no teníamos que haber visto tan chiquitos. Si me acuerdo que, no sé, tendría yo 9 años, o lo que sea que había tenido en el 87. Sí, claro, como 9 años, 8 años. Y nos llevó a ver Los Intocables, de Brian De Palma. Me acuerdo muchísimo de esa sensación de ver esa película. Me acuerdo mucho de ver Duro de Matar, bueno, un montón de cosas. Y yo siempre entendí, una vez que empecé a estudiar cine, lo entendí como la continuación de una conversación con obra anterior. Creo que tiene que ver con ver estas cosas con el padre temprano. Entonces, por ejemplo, Brian De Palma es fundamental en eso, porque Brian De Palma está en conversación constante con el suspenso, ¿no? Como forma, un poquito con Clouseau, pero sobre todo con Hitchcock, ¿no? Y a mí eso me parece que es un gran elemento de lo cinematográfico, el diálogo con lo anterior. Entonces, cuando empezamos a pensar formalmente en esta película, para mí era la oportunidad de explorar un montón de cosas desde universos que me parecían importantes, ¿no? Entonces, la mujer, de nuevo, la mirada de la mujer como atravesando una suerte de mal existencialista, es como el territorio de Antonioni, el territorio de Bergman, que son como inspiraciones gigantes. El territorio de Altman en una película sobre todo que se llama Tres Mujeres, que no es muy conocida, pero es muy, muy especial, de Antonioni, particularmente El Desierto Rojo, que creo que es la más exitosa, a mi gusto, sobre todo en términos de subjetividad del personaje. Y había una posibilidad de poner ciertas cosas en la película que tuvieran intertextualidad. A mí eso me encanta, ¿no? Me encanta cuando se hace una alusión. Tarantino hace esto todo el tiempo, usando, por ejemplo, música de westerns viejos, en sus películas, usando, en Hateful Eight, por ejemplo, se usa la música de Morricone, de La Cosa, que hizo para La Cosa y John Carpenter, cosas así. Y había una oportunidad, cuando hicimos esta secuencia del moño, en esta fiesta, que fue una secuencia un poco improvisada, no estaba planeada para hacerse así, pero una vez como que encontramos este encuadre, esta cosa con el pelo de ella y la nuca, nos decidimos hacerla toda así, y cuando llegó la hora de montarla, yo necesitaba como tranquilizar las dudas, de alguna forma, de los productores, que decían, no sé si esto se va a sostener dramatúrgicamente, que una duda muy válida. Y me acordé de esta canción de Cleo Lane que se llama All Gone, que es una letra de Harold Pinter, que está en esta película del sirviente de Joseph Losey, y el clima del sirviente, la arquitectura del sirviente, de la casa del sirviente, de repente como que me vinieron todas a la cabeza y era, pero aquí hay un diálogo, aquí hay un diálogo, ¿qué está pasando ya? Entonces, ¿qué pasa si uso la música del sirviente? Como, por ejemplo, yo qué sé, por decir esto, Tarantino usa la música de La Cosa y John Carpenter. ¿Qué sucede? Y lo montamos y la secuencia floreció. Y fue como uno de los placeres de nuevo de mi vida, poder pagar esos derechos y tener la música de una película tan importante para mí y para mucha gente, que por cierto tú detectaste la conexión enseguida y fue muy lindo cuando viste la película. Sí, me debes una cerveza, me dijiste que me ibas a invitar una cerveza por haber Sí, logrado sí, eso. sí, era como para mí, sí, no.
Está pendiente porque fue increíble que alguien finalmente me lo diga, porque era como, para mí está clara esa conexión. Entonces, lo que quiero decir tal vez, para no irme por las ramas, porque de nuevo me podría ir 4 horas con esto, es, creo que en el ADN del cine está la cinefilia. Y en el ADN de las películas tiene que estar la cinefilia. Y lo que tratamos de hacer acá es aludir a cosas que despierten ese diálogo que, por ejemplo, yo tenía cuando empecé a preguntarme, bueno, ¿quién es Brian De Palma? Que me gusta tanto porque mi papá me llevó a llevar Los Intocables y descubro este diálogo con Hitchcock, ¿no? Yo creo que hay que de alguna manera devolver al público que ve lo de uno ese hábito o esa idea de esto no me lo he creado yo. A ver, esto no se ha creado en un vacío. No es que yo he estado en una cueva con Anaí, Daniel, María Los Ángeles, mi productora, y Juan José Luis Uriaga, el sonidista, diciendo vamos a inventar esta película. La película existe en una continuidad artística con el cine, la literatura, la pintura, que influencia la gestación de la película. Y eso es como una manera de rendir, yo siento que siempre es una manera de rendir pleitesía a quien vino antes y también de reconocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Me llamó mucho la atención la presencia de la canción Las Mil y Una Noches de Flans. Me parece una hermosa intertextualidad y que es precisa en el momento en el que el personaje se derrumba en su primera salida, intento de salida al mundo exterior. Esto te lo digo para preguntarte algo que es muy de la burocracia, de las finanzas. ¿Cómo es el proceso de seleccionar una canción para la banda sonora de una película y el pago de los derechos? Pienso en Las Flans, pienso en All Gone. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Bien, ahí hay varias cositas. A ver, ahí vamos a ver si salgamos de lo creativo primero y luego hablamos un poquito más de la producción. Lo que era interesante para mí, de nuevo, era como detalle de personaje, pensando en Luisa, pensar, porque una vez piensa, por ejemplo, en esa escena en la que ella se va, bueno, se hace daño en ese auto, su plan, cuando ella sale de esa casa, hablando de esta idea de la agenda, su plan del día no es hacerse daño, pues ella no sabe que le va a ir mal en este momento que tiene con el bebé, que le dispara cosas. Ella no es consciente de eso. Entonces no va a tener en el carro una música tétrica o una música dura o un score, o va a haber un score que diga ahora se va a hacer daño, porque esa no es la película que estamos haciendo, no es el lenguaje que estamos manejando, sino que va a tener lo que iba a tener cuando el día era bueno. Entonces comenzamos a pensar qué podía oír ella. Comenzamos a pensar en su edad, en su circunstancia social, en la circunstancia social de Quito en esa época, etc. Y era como Flans es perfecto, pues. Y la escena era muy rara, y esta de nuevo era una situación chistosa con... Al final yo les agradezco mucho a mis productoras y productores que confían en mí, pero aún incluso cuando no lo entienden. Esa era una escena que se leía en el guión y todo el mundo era como, ¿por qué tienes esta canción? Y era como, bueno, va a crear cierta ironía, lo van a ver, etcétera, pero nunca, tal vez yo soy un mal director en ese sentido, nunca logré convencerlos de que era una buena idea. Una vez que la vieron montada, dijeron, ok, esto tiene un montón de sentido y vale la pena. Lo cual me lleva al aspecto de producción. Lo que uno tiene que hacer es licenciar la música a perpetuidad para la película, porque la película existe para siempre, ¿no? Nuestras películas existen para siempre. Entonces, primero tienes que, lo que estás tratando de obtener son derechos a perpetuidad a la película. Entonces, ya eso es un poco complejo. Segundo, tienes dos derechos que negocias. Negocias el derecho de autor, la persona que escribe la canción, y luego negocias el derecho de... María de Los Ángeles, mi socia, sabe exactamente el nombre, tiene un nombre específico, pero él es el derecho de la grabación, del recording, ¿no? Como tal. Entonces pagas dos. Pagas a la disquera y pagas al compositor, que usualmente está registrado o protegido bajo una sociedad de gestión, como SAICE acá, ¿no? Entonces buscas a través
de una persona que tiene un cargo muy importante en el cine, que se llama una supervisora de música. Music Supervisor, seguro lo han visto muchísimo, sobre todo en las películas norteamericanas e inglesas, que es alguien que te cobra una tarifa. Nosotros tuvimos suerte de trabajar con una mujer que se llama Marta Fritz, que nos cobró además regalado porque le gustó el proyecto, y ella gestiona esto, ¿verdad? Generalmente llega una primera oferta, esa primera oferta es como, no sé, te puedes comprar un carro con lo que te piden que pagues por la canción, luego tratas de negociar, explicar el contexto del proyecto, el contexto del cine ecuatoriano, lo que quieres hacer, y se va negociando y pagas. Pero sí, de hecho, en nuestro presupuesto, que era escueto, la música algo costó, ¿no? Y eso hizo que negociemos, por ejemplo, que siempre es un poco triste, pero tengo que decirlo porque es cierto, la música ecuatoriana, de los autores ecuatorianos, a un valor más chiquito, y eso tiene que ir cambiando, ¿no? Pero había una cosa con el valor, de nuevo, dramatúrgico, de tener algo como Flans en ese momento, que yo, a ver, les confieso esto también, tal vez es una confesión, pero yo sí quiero crear momentos inolvidables, pues, en el cine. Sí es una ambición que tengo. Y yo creo que ese momento, gracias a Flans, es un momento inolvidable. Entonces, es un poco por ahí el cuadro. Y hablemos del, del marco legal de la producción audiovisual. ¿Cuán difícil es para un cineasta poder financiar una película, y más aún después de la desaparición del Consejo Nacional de Cinematografía y de la desaparición de la ley de cultura, y el cada vez más grave desentendimiento de los gobiernos de turno con respecto a lo que es la creación cinematográfica, mientras en otros países hay un apoyo total? En Ecuador estamos huérfanos de cualquier tipo de amparo. ¿Y podrías, por favor, explicarnos el marco legal? Bien, a ver, ahí hay que entender un poquito como la idea de hacer cine desde el cine pensado como un instrumento de memoria, un instrumento cultural, un instrumento artístico que tiene un valor que va más allá de lo comercial, que es como concebimos el cine en la mayoría de países, que más allá de la India, que es como el país, el productor más grande, y Estados Unidos y Hollywood y qué sé yo, eh, que es, el cine es un instrumento, de nuevo, de retrato de los pueblos, ¿no? Y de memoria de los pueblos y de construcción de una cultura propia. Entonces tiene como otras intenciones. Esas intenciones no son necesariamente las mismas que las intenciones de un mercado industrial comercial puro, ¿no? Si no, tendríamos que estar haciendo, pues, no sé, pues, el hombre cuy contra las babosas asesinas de Santa Elena, que estaría bien también, ¿no? Pero no tenemos, lo que quiero decir es, no estamos operando bajo una necesidad puramente industrial comercial. Estamos operando bajo la necesidad de crear un retrato de una sociedad y preocupaciones artísticas que hagan o que respondan la pregunta de qué es o qué era el Ecuador, qué era la cultura en el momento en que se hicieron, ¿no? Como ahora pensamos en la obra de Pablo Palacio, o en, no sé, pues Jorge Casa, como yo pienso que se va a pensar en las escritoras, por ejemplo, como María Fernanda Ampuero, como Gabriela Ponce, como Mónica Ojeda, que son escritoras contemporáneas muy poderosas, que creo que van a ser reconocidas más adelante. De la misma manera concebimos el cine en nuestras periferias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, Chile, que se está volviendo cada vez más como una potencia cultural grande en cine, sigue siendo una periferia. Entonces, cuando hago este contexto para explicar o para plantear que el cine como lo concebimos nosotros es imposible hacerlo sin el apoyo de institutos, ¿verdad?, locales de cine que generen o que planteen sistemas de fondos no reembolsables públicos para que podamos hacer películas que, si tienen un impacto comercial, pues
Imagínate, más que bienvenido, como lo tuvo, por ejemplo, Mejor No Hablar, como lo está teniendo en una medida distinta, pero importante en lo invisible, pero sobre todo que permiten crear este tipo de cosas. ¿Por qué? Nosotros somos 17 millones de ecuatorianos, ¿verdad? Y tenemos un altísimo índice de pobreza y tenemos un índice de personas que va al ecuatoriano muy bajo, que va al cine muy bajo. Entonces, si vamos a ver Avengers, ¿no? Que es una locura y lo que sea, igual van máximo medio millón de personas, 1 millón de personas. Entonces, para lo que cuesta hacer una película, que en eso sí somos iguales a los gringos, a los hindúes, etcétera, la relación económica es virtualmente imposible. Entonces necesitamos fondos no reembolsables para continuar una cultura cinematográfica de la misma forma que tratamos de continuar una cultura de literatura, de artes escénicas, de danza, etcétera. Entonces, ese es el rol fundamental que debe tener un instituto de cine. Tú lo combinas. Nosotros siempre lo combinamos con inversión privada porque creemos en la calidad del producto y creemos que las películas las van a ver los públicos. Pero también tenemos que ser conscientes. Digamos que voy a coger un nombre aquí de alguien que esté aquí. Digamos, a ver, hay una chica que dice Claudia Holguín. Digamos que Claudia Holguín es una próspera empresaria, ¿verdad? Y queremos que ella nos apoye, ¿no? Invierte en la película, etcétera. Yo no le puedo pedir a ella $500,000 porque no lo va a recuperar con el mercado del Ecuador, incluso en su mejor escenario. Le puedo pedir, no sé, 50. Entonces hay ciertas limitaciones de cómo poder financiar una película en un mercado como el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no tener un componente o un instituto que tenga una visión y que respalde la importancia de ir construyendo una cultura cinematográfica auténticamente ecuatoriana, se vuelve muy difícil trabajar en presupuestos como sanos. Porque, por ejemplo, una película como Lo Invisible es una película que se hizo con muy poco presupuesto para lo que es, y igual es una película cara para la realidad ecuatoriana. Entonces, ahí hay un paradigma que hay que resolver. Ahora, ¿qué haría yo si fuera ustedes? Supongo que así ya deberíamos ir. Pensar o concibiera películas muy arriesgadas narrativamente, repletas nuevo, de cinefilia y de búsqueda, pero pensadas para los recursos que podemos tener. El acceso, por ejemplo, a cámaras de alta calidad es ahora muy fácil. El acceso a sistemas de edición es muy fácil. El acceso a buen sonido, relativamente fácil. El acceso a gran música ecuatoriana, independiente, contemporánea, mucho más fácil. Y tal vez es hora de ir a buscar, no sé, el amigo, voy a decir otro nombre aquí, ¿no? El que me salga aquí, me dice aquí un señor, Víctor Jorge Jordán. Tal vez Víctor Jorge Jordán tiene una casa en la playa. Entonces tal vez hay que convencerlo de que nos preste la casa un mes y hacer la película ahí, ¿sí? Y empezar a ver qué queda, porque hay ahora fondos de un Instituto de las Artes que fue fusionado, desapareció el Instituto de Cine y fue fusionado con este Instituto de las Artes que tiene fondos, son más pequeños. Yo siento que es un instituto torpe, un instituto que no tiene ningún compromiso genuino con el arte en el Ecuador, pero algo hay y seguir avanzando. Porque ¿cuál es la alternativa, Marcelo? La alternativa sería parar. Y si uno tiene una vocación real, pues no puede parar, porque la vocación es más grande que la comodidad o que el miedo. Entonces, yo ahí les invito a todos a preguntarse, ¿tengo la vocación? ¿Me quiero lanzar a la piscina? Si la respuesta es sí, ya lo tienen que hacer. Hay un componente muy fuerte en la película Lo Invisible que tiene que ver con la interculturalidad. Y Angélica Rivera, estudiante de este curso, le llama la atención la canción que canta la nana. La canción está en quichua, obviamente. Quisiera que nos cuentes cómo fue ese componente intercultural trabajado, porque hay diálogos en alemán y en quichua, ¿no? Y esa mixtura es interesantísima. Sí, bueno, es una linda pregunta. Muchas gracias. Buenos días. La parte del universo de Luisa como personaje, una vez que se establece como que ese va a ser el universo, la circunstancia social,
Esa es una idea muy linda que a mí me enseñaba la maestría para escribir, que les comparto. Siempre en un personaje pensar en sus circunstancias. ¿A qué trataba de decir? Eso lo hacía un profesor que ya murió, se llamaba Luis Cole, muy bueno, que hablaba, la circunstancia te ayuda a escribir. Circunstancia social, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja, etc. Circunstancia sexual, es tu personaje heterosexual en una sociedad como esta, versus un personaje homosexual, un personaje trans en una sociedad como esta. Su circunstancia étnica, ¿sí? ¿Qué significa ser mestizo? ¿Qué significa ser indígena? ¿Qué significa ser, que esto no es tan poco común como creen ustedes, alguien que cree que es blanco, que eso hay bastante en este país, se considera blanco? Estas circunstancias crean, ¿verdad?, un personaje y se pueden volver dramaturgia. Entonces, con Luisa, una vez que encontramos estas circunstancias, era interesante que exponer un mundo donde, por ejemplo, la profesora de piano, evidentemente ha hecho un estudio afuera, una maestría afuera, y que ella pueda como utilizar eso como un arma contra él, ¿no? Porque pues esta es una escena, en concreto, una escena de combate, es una escena de decir, a ver, muchachita, voy a poner en tu lugar, ¿no? Entonces, venía un poco de ahí, de establecer un poco quiénes son estas personas y qué puede pasar con ellas que describa de forma dramática la circunstancia social. De la misma forma, al ser una persona de clase alta en la sierra, nosotros decíamos mucho que vienen de Hacienda, que esta familia viene de una hacienda, que Luisa probablemente creció en una hacienda y va los fines de semana a una hacienda de sus padres, etc. Hay una conexión con el trabajo, ¿verdad? De tener pues personas en posiciones de trabajo indígenas y tener muchas de ellas que por mucho tiempo no ganaron un sueldo, porque son una suerte de herencia de la hacienda, y plantearnos una idea de qué sucedió con esa pues pseudo esclavitud que existió en el país por muchísimos siglos, 2 siglos, algo así, 3 siglos, y dónde está eso ahora. Y nos permitía poner eso en la película sin hablar de eso, porque lo que no queremos hacer una película didáctica, pero sí queremos hacer una película que presente una relación compleja entre lo mestizo y lo indígena, que es lo que creemos, tanto Anaí como yo, que es la realidad. Es una relación muy compleja, todavía muy injusta, todavía llena de... Bueno, pues vean las noticias cada vez que pasa algo políticamente con las organizaciones indígenas. O sea, vean qué tanto de eso es prejuicio y qué tanto de eso es racismo y qué tanto de eso es, de hecho, algún tipo de sentido común e interpretación de hechos. Todo esto para llegar a que nos encantaba que la nana hable en quichua, nos encantaba que la nana la cuide y nos encantaba que la nana sea la única persona que de alguna manera se da cuenta, junto a su amiga, que ella se va. ¿Ok? Entonces, en el guión, lo que estaba escrito era que ella se iba, ¿verdad? Y estaba esta fiesta, la fiesta progresaba y como que nadie se daba cuenta de que ella se había ido o nadie escogía preguntar, que es una cosa que nosotros sentíamos que el espectador, la espectadora podía resolver en su cabeza diciendo, no están reaccionando, ¿cómo van a, por qué, qué está pasando? Y dejar un comentario ahí. Cuando casteamos, y esto es muy importante, chicas, chicos, chiques, las películas se van escribiendo, se siguen escribiendo cuando uno busca actores, cuando uno edita. Las películas se escriben hasta el último día de mezcla. Y esta película, Lo Invisible, se escribió, particularmente esta, hasta literalmente el último día de mezcla. Entonces, casteamos a Matilde Lagos, la actriz, que es, bueno, la vieron, es fabulosa. Y Matilde, creo que en el proceso de casting o en ensayos, nos dijo que cantaba. Entonces uno tiene que estar como muy atento a esas cosas. Tiene como, ¿viste que canta? Yo soy como muy curioso siempre. Cante, cante, cuente. Y me dijo, me sé 2 canciones. Cantó una, no me acuerdo mucho qué era, y cantó esta. Y fue como, ¿no? Fue como, esto va a tener un peso en lo que tenemos escrito, que es que la nana se da cuenta que ella se va. Entonces reescribimos la escena para que ella cante y le dé permiso o la despida con una canción de cuna en quichua para irse, que es un poco
poco lo que queríamos hacer. Y de paso, de nuevo, poner en escenario todas estas complejas lecturas y relaciones sobre lo mestizo y lo indígena en el Ecuador. ¿Y lo del alemán? Eso. Lo del alemán era en cambio como eso, como estábamos hablando en la posibilidad, o sea, de personajes que probablemente han hecho maestrías y han vivido fuera, etcétera. Nos parecía interesante como una forma de enseñar que Luisa es más preparada de lo que creemos y que Luisa quiere ajusticiar de alguna forma a la profesora de piano por hacer lo que ella cree que pasa, que es que quiere ser, que le está poniendo los cuernos al marido. Pero sobre todo, porque eso no está claro, mucha gente me dice, no, pero es que la engaña. No sé, vean esa película de nuevo y eso no está claro. Puede estar pasando como no. Pero lo que sí está pasando es que Luisa tiene miedo a ser reemplazada y decide actuar de cierta forma en esa escena para, en la eventualidad de que la reemplacen, dejar metida una daga en el corazón de la pianista. Entonces, en ese universo no nos parecía raro que las dos hablen alemán, y nos parecía de nuevo que esta película aguantara eso, ¿no? Como pasa, no sé, pues en la academia les va a pasar mucho, van a escuchar a sus profes, no sé, pues en la cafetería hablando inglés, hablando francés, etcétera, porque han vivido en otros lugares, han estudiado en otros lugares. Entonces nos parecía una herramienta dramatúrgica como interesante. Andrés Macías pregunta en el chat algo sobre referencias creativas. Dice, cada persona puede tener muchas diferencias que van variando dependiendo del estilo. Sin embargo, hablando de mi caso personal, tengo referencias muy actuales en mis trabajos, tanto en audio como en video. Mi pregunta es, ¿está bien tener referencias actuales o debemos cambiar un poco a intertextualidades clásicas, como es tu caso, Javier? Es una buena pregunta, es bonita pregunta. Gracias. Sí, no, a ti, Angélica. Es una bonita pregunta. Yo creo que hay que tener las referencias auténticas. Es decir, yo hablo de las cosas, o sea, a mí no me gusta, digamos, Jean-Pierre Melville, amo Jean-Pierre Melville, pero no me gusta Jean-Pierre Melville porque porque tiene que gustarte, porque es importante, y Francia, o sea, a mí me gusta Jean-Pierre Melville porque, sobre todo El Ejército de las Sombras, que acabo de volver a ver, es una experiencia visual, dramatúrgica y emocional tan sofisticada que al final, no sé, solo puedes amarlo. Entonces, esa es mi referencia auténtica, ¿sí? Mis amigos a veces estamos comiendo algo o tomando algo y dicen como, qué mamón que eres tú con eso, ¿no? Yo de verdad no soy mamón, me gusta mucho eso, de verdad. También me gusta Superbad, para hablar de eso. ¿Cómo se llama este chico? Perdón, de las referencias, aquí está, Andrés, ¿no? No sé si a ti te guste Superbad, a mí me parece que Superbad es una obra maestra de la actuación y son dos pelados ahí calenturientos queriendo agarrarse a las amigas. A mí me encanta, me parece buenísimo, de verdad. Entonces, lo que es feo y lo que a mí me parece que se refleja en el trabajo es cuando se trata de emular aquello que creemos que está bien porque lo hemos leído o porque no sé qué, o emular un estilo porque es lo que está pegando en Cannes, o emular un estilo porque los intelectuales dicen no sé qué. Yo creo que hay que ser más honesto que eso. Por ejemplo, o sea, a ver, todo el mundo, por ejemplo, todo ser humano en la faz de la Tierra tiene que ver una película que se llama Corrientes de Amor, Love Streams, de John Cassavetes, que es una película larga, una película, si quieren, desordenada, una película fotográficamente a veces bellísima, a veces medio torpe, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de El murmullo del corazón de un animal, es mi película favorita de todos los tiempos. Entonces, yo tengo que referenciar eso, porque me gusta. Y algún día, ojalá pueda referenciar Superbad, porque también me gusta, ¿no? ¿Tiene sentido lo que he dicho? Excelente respuesta, excelente respuesta. Ya, ok, qué bueno. Sí, damos paso al profesor Daniel Castelo, videoasta, documentalista, profesor estrella de la facultad. Estás en la oficina, chévere. Dale, Chino. Hola, Javier, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. He tenido la suerte de estar en una de esas proyecciones, por ejemplo en el Maxine, donde salían por ahí hablando
sobre las películas. Lastimosamente todavía no he visto Lo Invisible, pero espero verla esta semana antes de que salga del cine. Nada, mi pregunta es un poco hacia, bueno, primero, felicitarte por toda tu trayectoria, tu carrera, en la cual sigo muy de cerca. Muchas Eh, gracias. Son varias preguntas, pero al final es básicamente cómo logras tú crear y transmitir tu visión, ¿no? Con la gente con que trabajas, ¿no? En especial con los actores, porque creo que es importantísimo mantener este mood del ambiente antes de cada escena, ¿no? Y aquí tengo tu película en DVD. Lo chévere de tener ese tipo de DVDs es que aparece el making of, ¿no? Entonces veía, por ejemplo, en el Ujú, making of cuando están filmando la escena en el cementerio. Eh, ujú. y por ahí se ponen a hablar del Finn Kishpi y cosas así. Pero luego pasas a una cosa súper seria, que es a tratar de cómo reaccionan los hermanos con la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para conseguir esa emoción de vuelta entre corte y corte, ¿no? Este trabajo que solo lo puede hacer el director. Ujú. Es una buena pregunta. A ver, primero te contesto con una cosa práctica, Ok. pragmática. Te voy a mandar aquí mando el link. La película está en Guayaquil, en un horario bueno todavía, porque ya está perdiendo horarios, pero está en multicines del El Batán, creo que se llama, en Guayaquil, el Mall No, del Río de Mall del Guayaquil. Río. Sí. Sí, Del rey. a las 8 de la noche. Entonces Ah, ahí ok. la pueden ver a una hora chévere, creo que son salas nuevas, así que probablemente tengan buena proyección y buen sonido. Ahí Buenísimo, está gracias. la cuña publicitaria, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres hacer un trabajo a ver, nunca quieres dirigir a nadie de cero el día de rodaje, porque no tienes tiempo, porque hay 60.000 otras cosas que hacer y porque hay muchísima gente en el set. Así sea un set chiquito, hay 20 personas, 30 personas y es una pesadilla. Yo estoy ahorita haciendo una película clandestina y sin dinero, y somos 6 en el rodaje, y es lo más bacán del mundo. 6 incluidos actores, ¿eh? Y es lo mejor que me ha pasado en la vida, soy feliz. Pero bueno, eso no sucede. Y hay una frase de Kubrick que lo resume muy bien, seguro Marcelo se la conoce, pero la voy a decir, que dice, Kubrick dice que hacer una película, o sea, hacer cine, es como tratar de escribir la guerra y la paz en un carro chocón, en un carrito chocón. Eso es hacer cine. Entonces imagínate en una escena como esa que mencionas del cementerio, tratar de resolverla en la mitad de ese aparataje, con maquillaje, con vestuario, viendo el sol, con el fotógrafo que no se quede con los chicos que le ponen, el sonidista que le pone micrófono, no, una pesadilla. Entonces lo resuelves antes, lo trabajas en ensayos y lo trabajas yo tengo 2 tipos de ensayos. Hago una semana como de ensayos yo le llamo de mesa, que es que se lee el guión, se reescribe un poquito para los actores, sus intenciones, etcétera, se anotan objetivos, se anotan verbos de acción, etcétera, y lo leemos. Luego tenemos otra semana en la cual lo ensayamos como para ver cómo se siente ya en comportamiento, generalmente en un espacio genérico, un cuarto vacío, etcétera. Yo filmo eso y ahí llego a sentir que la escena casi ya está. Y una vez que casi está, paro, ¿no? Para encontrar ese punto que como que la escena revienta en el set. Y a mí me funciona mucho en el set, salvo el momento antes de empezar, cuando digo, bueno, ¿se acuerdan un poquito cómo era esto? ¿Cómo vamos a entrar? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y como que yo saco o mato el aire un poquito, ¿no? Lo vuelvo un poquito tenso, un poquito como, a ver. Además, como yo hablo tanto, yo hablo como loro, cuando yo me callo, la gente se preocupa. Entonces, como se usa eso como una herramienta, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer esto. Y todo cambia. Antes de ese momento, a mí me gusta mucho bromear en el set. Me gusta mucho que sea un ambiente agradable y me gusta mucho que se entienda que todos estamos juntos haciendo una cosa que nos emociona hacer, que no es necesariamente un trabajo. Entonces, eso es un poco lo que ves ahí y es un poco lo que tratamos de hacer. Y de ahí justo antes es bonito apagarlo. Y si has hecho tu trabajo de ensayo bien, sobre todo de reescritura con ellos, bien, de escribir la película o escribir la escena, la versión final de la escena para ellos agradecen eso, los actores agradecen eso y vuelven a ese espacio. Por eso es interesante el ensayo físico, que de nuevo, no es que ahí tiene que salirte la mejor actuación,
porque sería una tragedia, imagínate, la mejor actuación y la filmaste en el ensayo, ¿no? Pero tienen que ellos entender el espacio físico de la escena, cómo se miran, cómo se sienten. Si es una escena de beso, que por lo menos se abracen. Si es una escena de pelea, que por lo menos tengan algún tipo de contacto físico, que se sientan cómo se van a empujar y qué sé yo, que conozcan cómo eso se va a sentir. Y luego es como vamos a rodar y silencio y todo se vuelve sagrado. Y si tienes colaboradores inteligentes y sensibles, que yo trato de tener siempre, porque yo no soy ni muy inteligente ni muy sensible, generalmente funciona por ahí. Ahora que nombras esta escena particular de Es mejor no hablar, quería ver de qué forma habías transferido esa escena de Cuarón, de tu mamá también, a la escena homosexual de Es mejor no hablar de ciertas cosas. Interesante pregunta. Nunca la tratamos como una escena homosexual. Nunca. Es una escena de un tipo que necesita algo y otro tipo que no necesita lo mismo, pero que le va a dar al otro lo que necesita porque así obtiene lo que sí quiere. Es decir, el uno quiere, el uno quiere deseo, o sea, tiene el deseo físico por el otro. Y el otro quiere drogarse y quiere que nadie lo joda. O sea, el drogadicto lo que quiere es drogarse, como lo entendíamos nosotros, el drogadicto con Víctor, era, cuando tú estás fumando es delicioso porque nadie te joda. Entonces, la manera de obtener lo que necesitas para que nadie te joda es besarte con este man ahorita. ¿Es eso grave para ti? Y Víctor, desde el personaje, ¿no? Decía, es un poco grave para mí. Entonces yo le decía, ok, ¿qué es más grave? Que te sigan jodiendo, que el mundo te siga jodiendo, o que este tipo te quiera besar. Y para Víctor, no, pues que el mundo me siga jodiendo. Y yo, ok, acción. Y lo que ven es eso, es a Víctor decidiendo, ¿es o esto o es todo este universo que me jode, me jode, me jode? Y se entrega por eso así. Entonces, así se la trató. Nunca hubo una conversación realmente sobre lo homosexual. ¿Por qué? Porque el personaje de Víctor no es homosexual. El personaje de Alejandro es un personaje que está entendiendo que es homosexual. Entonces, de alguna manera no venía al caso. Y creo que funcionó muy bien hacerle escena, además que es una escena muy, a mí me enorgullece mucho, creo que es como el primer beso de dos hombres en una película más como comercial ecuatoriano, que está hecha de alguna manera no yendo a lo obvio, sino yendo a una cosa de comportamiento un poco más profunda. Y dos actores maravillosos, Alejandro Fajardo y Víctor Arauz. Y además hiperprofesionales. O sea, de nuevo, por ejemplo, yendo a lo que decía justo Daniel del cementerio, esa noche también nos estábamos cagando de risa. Todo el tiempo nos estábamos riendo hasta él. Ahora viene y tiene que ser así, ¿no? Y Jorge Lombeida pregunta lo siguiente sobre la musicalización de una película. Espacios vacíos, espacios musicalizados, ¿cómo determina usted cuándo musicalizar? ¿En qué momento y cómo determina qué tipo de música debe ir? Suave, fuerte, temerosa, triste, instrumental, canción. ¿Crea música propia o busca música ya desarrollada y la incorpora? Si crea música propia, ¿a quién acude para que se inspire, mire las escenas y ahí determine cómo debe ir la música? Ok, buenas preguntas, son varias realmente. Ojalá me acuerde, si no me van haciendo acuerdo. Yo siempre he creído, desde chiquito también me pasa eso, y eso que soy músico, tuve banda en Nueva York, y tuve banda en Puerto Viejo mucho tiempo, me encanta la música. Eso explica muchas cosas eso. Sí, 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 vivimos en una casa, tenemos 200 LPs aquí, qué sé yo. Mi hijo tiene 4 años y ya tiene sus LP favoritos, etc. Tu hermano Juan Fernando también es músico. Mi hermano es baterista, exactamente, tocó en Los Pescados muchísimo tiempo. Bueno, en fin, la música es nuestra vida en casa. Entonces, habiendo dicho eso, yo desde pequeño sentí que todas las películas tenían mucha música, que la música se sobreusa y que se sobreusa y ya me genera una relación como violenta. De hecho, ahorita volví a ver una película que
con la que yo tengo una relación amor-odio, que es El paciente inglés, porque tiene mucha música. Es una película, es increíble El paciente inglés. A mí la verdad es que no me había gustado, todavía estaba muy joven. Y ahorita que la volví a ver fue como, ok, me encanta su dramaturgia, me encanta su ritmo, me encanta sus personajes, pero tiene tanta música porque la música como que te secuestra como espectador y te obliga, quiere obligarte a sentir cosas. Entonces, eso no me gusta. Entonces, trato de buscar momentos en los que la música exprese lo que nada más puede expresar. Y esos momentos son bastante menos, creo yo, de los que se encuentran en la película promedio. Entonces, yo trato de no usar mucho. A la vez, creo que la música puede resolver cosas a un nivel casi metafísico cuando se usa bien, como por ejemplo en el final de Lo Invisible, como por ejemplo en un par de momentos de Mejor no hablar. Pienso mucho, por ejemplo, en un momento en un taxi con Víctor Arauz, que está como fumando y no sé qué, y le están pasando un montón de cosas que no tenemos que ilustrar mucho, porque la canción, que es una canción más muy de arrabal, una canción de Roberto Aicardi, que se llama El eco de tu adiós, muy de aguardiente, lo dice todo. Entonces, yo creo que hay que escoger los momentos, y cuando esos momentos están bien escogidos, la música es un puente al subconsciente del espectador y a comunicar de alguna manera o a unirlo con el subconsciente del personaje, ¿no? Eso es importante. De ahí había una pregunta sobre cómo escojo si es un tipo de música versus otro. Es un poco ensayo y error y es un poco fanatismo. Por ejemplo, hay una canción de Albano y Romina Power en Mejor no hablar, se llama Siempre Siempre. Hay una escena en la que Orlandini baila esa canción, etc. Esa canción para mí era fundamental porque me remitía a mis años, de ser bien chiquito, 10 años, 11 años, lo que sea, e ir a fiestas de más grandes que bailaban esa canción. Y esos personajes más o menos tienen la edad de la edad que tengo yo. Entonces me parecía bonito hacer una película en la que yo pueda, o una escena de la película en la que yo pueda usar esa canción de forma un poco anacrónica, pero coherente con la juventud de esos personajes que, si se acuerdan de la historia, habían sido, o sea, él está enamorado de ella desde que tiene 13 años. Entonces, probablemente, en un universo paralelo, ese personaje y la chica que ama bailaron esa canción en el tenis club de Puerto Viejo en 1989, 90, etc. Entonces es crear esas cosas y generar como ciertas tensiones, ¿no? Que es lo mismo de Flans que ya les conté. Entonces yo la uso un poco así, pero si pudiera dejarles como de nuevo con un consejo, y perdón, yo cada vez más creo que no hay que dar consejos, pero Robert Bresson, el grandísimo Robert Bresson, tiene un libro que se llama Las notas sobre el cinematógrafo, que les recomiendo que lo lean, y sobre todo que lo tengan, que físicamente lo tengan cuando están filmando, porque es un libro como un manual de consejos, es divino, es un libro que hay que tener en un rodaje. De hecho, voy a hacer fotocopias para mis alumnos y darles. Siempre pienso que tengo que hacer eso y nunca lo hago, ojalá ahora me acuerde. Una de las cosas que dice Robert Bresson es dejar que la música, que el sonido sea la música. Dejar que el sonido sea la música. Entonces, confiar más en, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Estoy hablando yo, no sé si oyen un poquito de actividad aquí en la cocina, y se oyen autos, ¿verdad? Y no sé, podríamos tener el sonido de una cafetera, o etcétera, etcétera, etcétera. Ese puede ser la música. Hay que confiar en eso también. Última pregunta de este coloquio. Y traigo a colación una cita de David Fincher que quisiera que la comentaras para cerrar. Hay potencialmente 100 maneras diferentes de rodar una escena, pero al final del día solamente hay dos. Y una de las dos es la equivocada. Está mal. Qué buena, es muy buena. Sí, bueno, lo que él está haciendo ahí es, él está elaborando sobre una cita de Billy Wilder, que es, hay una manera, solo hay un lugar donde se puede poner la cámara, y el trabajo es encontrar ese. Hay un lugar donde poner la cámara. Entonces, creo que tiene razón, y creo que eso termina definiendo el trabajo del director. Es decir, ¿cuál es mi trabajo? Preguntarme qué está pasando a partir del tema de la historia y preguntarme cómo contarlo de la mejor manera posible.
Eso es lo único que yo hago todo el día, todos los años que demoro hacer películas. Cuando las escribo, cuando trabajo con actores, cuando estoy en montaje, donde se reescribe mucho, cuando estoy en sonido. Lo único que estoy preguntándome es, ¿dónde tengo que estar para entender la escena de la mejor manera? Sí, esa fue mi última pregunta, pero hay un alumno que tiene una pregunta final. Dice que ayer que estuvo en Río Centro Ceibos, viendo tu película, había dos personas que hablaban francés o alemán y estaban con unos tableros anotando cosas y comentaban cosas a medida que avanzaba la película. ¡Wow! ¡Qué Tiene bonito! tiene una curiosidad existencial, Angélica Rivera, sobre esto que ella vio, la intrigó muchísimo. ¿Alguna teoría? Eh, O sea, tendrías que buscarlos a ellos y preguntarles, ojalá les haya gustado. Pero pues interesante que estaban anotando cosas mientras veían la peli. ¿No será que estaban chateando? ¿No estaban aburridos? Tal vez están aburridos. Y estaban chateando con otras No, en personas. realidad tenían, como les digo, unos tableros así, esos tableros donde uno pone las hojas para poder escribir, para tener algo firme. Y Tal vez estaban está... hablando en otro idioma, ajá, y se quedaron hasta después de los créditos, y seguían hablando. Entonces, qué yo bonito lo que pensaba que de cuentas, qué pronto eran chévere. críticos, o no, no sé. Esa era mi pregunta, sí, porque no sabía, sí. Ojalá lo sepamos. ¿Yo qué voy a saber? Esas preguntas, anda, búscalos y me cuentas tú mejor. Sí, no, me dio cositas acercarme. Debí haber no sé, Sí, preguntado sí, sí. algo. Ajá. Mi querido Javier, muchas gracias por tu tiempo, tu entrega, tu generosidad hacia los alumnos de la materia de dirección audiovisual de la Facultad de Arte de SPOL. Es un honor haber estado contigo estas 2 horas departiendo sobre tu tan importante filmografía. No, muchas En gracias. nombre de todos los chicos, un fuerte abrazo virtual y hasta una próxima. No, gracias Marcelo, gracias a todas, todos de nuevo. Hagan películas que las necesitamos. Chao. Exactamente.